Hola, bienvenidos a este video. En este video explicaremos lo que es una variedad diferenciable. Entonces aquí tengo apuntada la definición que viene en el libro de Docarmo. Bueno, antes que eso, pues hay que dar la intuición. Una variedad diferenciable es un objeto que puede estar en cualquier parte, me refiero a un lugar abstracto, puede ser un ente independiente, pero que localmente va a ser como un RN. Ajá. De hecho, así es como lo vamos a utilizar. Entonces aquí en la definición dice, una variedad diferenciable de dimensión n, fijamos la dimensión con respecto a un espacio euclidiano con el cual se va a aparecer, es un conjunto M, o sea, hasta el momento no estamos pidiendo nada, es un conjunto nada más. Y tenemos un conjunto de funciones inyectivas que van de abiertos de Rn en M, y de tal manera que van a cumplir las siguientes condiciones. La condición 1 es que la unión de todas las imágenes de esas funciones inyectivas sea el conjunto completo, M. La número 2 es que dadas cualquier par de funciones inyectivas, a las cuales les vamos a llamar parametrizaciones, pues arriba sus imágenes podría ser que no se intersectaran, pero en caso de que se intersecten, debe de cumplir que sus imágenes inversas sean conjuntos abiertos. Esto es porque vamos a definir una topología sobre ese conjunto. Ya saben que podríamos haberlo definido ya como un espacio topológico o definirlo, digamos, a partir de estas funciones. Entonces, un conjunto de parametrizaciones de este tipo se le conoce como un atlas. La condición número 3, es que las familias sean maximales respecto a las condiciones 1 y 2. Esta normalmente no se suele poner porque todo atlas puede llevarse a un atlas maximal. Por eso es que no se suele poner. Entonces digamos que ya tenemos el atlas maximal, entonces se le conoce como una estructura diferenciable. Una manera alternativa de cómo definir esto es la siguiente. Entonces, definimos una variedad topológica. Ajá. Entonces, una variedad topológica es, bueno, primero que nada, pues un espacio topológico. Entonces, vamos a ponerle M, tau, donde tau es la topología. Entonces, espacio topológico. De tal manera que va a cumplir con las siguientes condiciones. 1. Ser Hausdorff. Bueno, ¿qué significa que un espacio topológico sea Hausdorff? Significa que dados dos puntos, cualesquiera, se van a poder encontrar vecindades disjuntas, que sea una de un punto y la otra del otro punto. Entonces, básicamente es que se pueden separar puntos. Propiedad número 2. Localmente, homeomorfo a Rn. Bueno, localmente homeomorfo a Rn, ¿qué significa esto? Nosotros tenemos nuestro espacio topológico
aquí tenemos un abierto, y entonces, digamos, localmente homomorfo significa que para cada punto existe un abierto que le contiene y un homeomorfismo que va a dar a un conjunto abierto de Rn. Entonces aquí en variedad topológica le vamos a poner de dimensión n. Podría omitirse esta condición. Sin embargo, podrían pasar cosas así como que alguien dice, ¿sabes qué? Pues yo me agarro el plano XY, por ejemplo, y además me agarro una recta. Ajá. Entonces, lo que queremos es que todos los puntos tengan un abierto que sea homeomorfo a un espacio de la misma dimensión. Ajá. Entonces, ¿qué es un homeomorfismo? Un homeomorfismo es una función biyectiva, continua, que tiene inversa y que su inversa también es inyectiva y continua. Entonces, o podríamos decir que sea biyectiva, pero pues solamente pues restringiéndonos a estos abiertos, ¿no? Ajá, entonces ya tenemos que es Hausdorff, localmente homeomorfo a Rn, y viene la tercera. Que sea segundo numerable. Entonces, que sea segundo numerable significa que la topología tiene una base que es numerable. Recuerden que una base es un subconjunto de la topología, la familia de abiertos, de tal manera que tomando todas las uniones posibles se obtienen todos los abiertos. ¿Ok? Una condición para que un espacio topológico sea segundo numerable es que sea separable, y separable significa que el espacio topológico tiene un conjunto numerable de tal manera que ese conjunto es denso en todo el espacio. Entonces las cerraduras de ese conjunto es todo el espacio. Y bueno, eso es una variedad topológica. Aquí vamos a definir un atlas. Y bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Resulta que no queremos pues cualquier atlas, ¿verdad? Queremos uno que cumpla con las condiciones siguientes. Entonces, nuevamente aquí tenemos nuestra manta. Aquí tenemos un abierto. Aquí tenemos otro abierto. Entonces, tenemos aquí nuestro abierto en Rn. Aquí tenemos otro abierto en Rn. Y tenemos sus respectivas parametrizaciones. Entonces aquí le llamamos X alfa. Y aquí tenemos X beta. Entonces, sus imágenes se van a traslapar en la intersección. Si nosotros nos llevamos estas imágenes para atrás, pues vamos a tener también una región que coincide con la intersección. De este lado, pues también. Y entonces, restringiéndonos a estos abiertos, nosotros podemos definir una función, que son las llamadas funciones de transición, que es básicamente, le aplicamos primero el X alfa y lo componemos con X beta a la menos 1. Entonces, si esta función es diferenciable, esta que tenemos aquí, para cualesquiera dos funciones del atlas que nos estamos agarrando, entonces vamos a definir un atlas diferenciable. Ajá.
Entonces decimos que ese es un atlas diferenciable y una variedad topológica que contenga un atlas diferenciable se va a decir que es una variedad topológica. Digo, perdón, es que es una variedad diferenciable. Ajá. Bueno, entonces esto nos va a ser de mucha ayuda. Del mismo modo, ahí atrás, en la definición de Docarmo, pues nosotros vamos a definir un atlas de esa manera, que las funciones de transición sean diferenciables. Y esto es para poder definir el cálculo diferencial allá arriba. Posteriormente, cuando metamos la métrica, vamos a poder definir la curvatura. Bueno, entonces algunos ejemplos. Ejemplos de variedades diferenciables. Por ejemplo, la gráfica de una función diferenciable. F que va de, vamos a decir que va de R2 a R. Pues podemos incluso definirla bien, ¿no? Podría ser la función x cuadrada más y cuadrada. Podría ser alguna otra. Y entonces, bueno, nosotros tenemos aquí nuestros tres ejes. Aquí tenemos la gráfica de la función. Y entonces, bueno, aquí tenemos el punto XY. Y aquí como altura sería la altura f de x, y. Entonces, si lo escribimos en 3 puntos, sería x, y en 3 coordenadas, la función aplicada a x y a y. Y entonces esta que tenemos aquí es la parametrización. Entonces es un ejemplo básico, ¿verdad? Otro ejemplo, por cierto que en Rn todas las funciones, bueno, todas las variedades diferenciables que están dentro de Rn localmente son la gráfica de una función diferenciable. Entonces, ustedes pueden utilizar ese resultado de que en Rn localmente todas las variedades diferenciables son la gráfica de una función diferenciable. Otro ejemplo, por ejemplo, la esfera. Tenemos la esfera. Tomamos el punto norte y comenzamos a trazar rayitos. Entonces, de tal manera que, digamos que ese rayito choca con el eje, en la parte interna choca con el plano XY y después sigue hasta encontrar su otro punto. Entonces, esta función le asigna a ese punto el punto que está sobre el plano XY. Análogamente, pues si continuamos haciendo esto, la parte que sería el casquete de abajo se proyectaría sobre el disco de adentro, lo que es el ecuador se mantiene sin movimiento y la parte de arriba de la esfera iría a dar justamente a la parte de afuera del círculo, pero que está sobre el plano. Entonces, de tal manera que aquí nosotros estamos mandando toda la esfera, con excepción del polo norte, hacia el plano completamente, hacia el plano XY. Ahora, si queremos cubrir también el polo norte, pues utilizamos el polo sur. Hacemos lo mismo, pero ahora con el polo sur. Y diría uno, ¿y por qué no podemos utilizar únicamente una carta? Bueno, de hecho, si se pudiera,
eso querría decir que la esfera es topológicamente equivalente al plano, y lo cual pues no sucede, no existe ningún homeomorfismo entre la esfera y el plano. Otro ejemplo es de la misma manera, tomando la esfera, esa que tenemos ahí, pero tomando una relación de equivalencia. Entonces un punto y su negativo van a pertenecer a la misma clase. Ajá. Entonces a este conjunto se le conoce como el espacio proyectivo. Entonces lo que hacemos es que lo consideramos como una esfera. Entonces a la parte de arriba, al casquete norte, lo proyectamos sobre el disco de adentro. Sí, porque digamos que en ese caso es únicamente la esfera en el polo norte. Todos sus equivalentes estarían en el polo sur y no contamos el ecuador, así que ya nos liberamos de todos los problemas. Y para cada punto tomamos una vecindad de ese tipo. Uh-huh. Entonces, de tal manera que también tenemos un atlas con esto. Y es una estructura diferenciable. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a definir, por ejemplo, los vectores? Uh-huh. Y ustedes dirán, bueno, un vector es una flechita en Rn. Uh-huh. Pero el problema es de que aquí ya estamos trabajando con espacios, como el proyectivo, que no están dentro de ningún Rn. Entonces dice uno, bueno, si es un espacio abstracto, ¿cómo podemos definir flechitas allí? Bueno, vamos a tomar sus equivalentes. Ajá. Si nosotros tenemos una flechita, normalmente esa flechita en Rn proviene de una curva. Vamos a pensar que estamos en R3. Entonces esa curva proviene de una función alfa. Entonces tenemos un abierto en R. Por medio de esa función alfa se da esa curva. Y entonces esta flechita resulta ser la derivada de la función en algún punto, digamos en 0. Es un punto tan bueno como cualquier otro. Luego entonces pues la subimos directamente. Ahora si nosotros utilizamos, por ejemplo, una carta, la carta es justamente la función opuesta, la función inversa de las parametrizaciones. Vamos a ver qué sucede. Entonces tenemos el abierto en R, tenemos la función alfa, aquí tenemos nuestra variedad, aquí se dibuja la curva, y bueno, aquí no de momento pues no tenemos la flechita, pero nos vamos a bajar y vamos a dar un abierto. Ajá. Entonces esa parametrización, o más bien en este caso esta carta, nos va a definir una curva sobre este abierto. Y sobre este abierto sí podemos definir las flechitas. Bueno. ¿Y entonces en qué nos vamos a basar? Nos vamos a basar justamente en las derivadas direccionales. Recuerden que si nosotros tenemos una flechita, esa proviene de una curva. Y entonces para nosotros utilizar las derivadas direccionales, utilizamos esa curva, ¿verdad? Entonces aquí la curva alfa va a tener 3 coordenadas. Entonces sería x de t, y de t
y z de t. Esto si pensamos que estamos en R2. Ya saben que esto se puede prolongar a Rn. Entonces, si nosotros damos una función de este espacio a R, podemos tomar su derivada direccional. Entonces, vamos a tomar la derivada de la función con respecto a t. Y lo vamos a evaluar en un punto. Ese punto pues puede ser cualquiera. Vamos a hacer el 0. Se puede hacer una reparametrización y tomar el 0, ¿verdad? Entonces esto es la derivada de la función aplicada, que es a alfa de t con respecto a t. Y esto es en t igual con 0. Aquí el punto donde llegamos vamos a llamarle p. Entonces alfa de 0 vamos a decir que es p. Luego entonces vamos a expresar a esa curva en términos de sus coordenadas. Entonces esto es igual a la derivada de la función con respecto al tiempo de x de t, y de t y z de t en t igual con 0. Utilizamos la regla de la cadena y entonces nos queda que esto es igual a la derivada de x evaluada en 0 por la parcial de la función con respecto a x más la derivada de y en 0 por la parcial de la función con respecto a y más la derivada de z en 0 por la parcial de la función con respecto a z. Y todos estos están evaluados en el punto P. Luego entonces nosotros podemos sacar la función y ver estos objetos como operadores. Entonces aquí tenemos un operador que actúa sobre una función f. Y entonces de esta manera nosotros vamos a definir los vectores de esta forma. Vamos a utilizar las parametrizaciones y por medio de ellas vamos a definir este tipo de funciones. Y si ustedes se dan cuenta, pues estos son números, ¿verdad? La derivada de x evaluada en 0, la derivada de y evaluada en 0 y la derivada de z evaluada en 0. Por cierto, aquí tengo que borrar las f's. Ahora sí. Y entonces de esa manera nosotros vamos a definir los vectores. De tal manera que si nosotros, de manera ya ahora sí muy general, nosotros definimos una curva, entonces ahora sí, damos una curva alfa a un espacio topológico, bueno, una variedad diferenciable de dimensión n. Aquí tenemos que p es igual con alfa evaluada en 0. Bajamos digamos por medio de una carta
ARN. Allí se define una curva. Aquí pues aquí lo vamos a bajar y damos cualquier función, y entonces vamos a definir, esa función va a dar a los números reales, entonces vamos a definir los vectores como aquellos operadores diferenciables, como esas derivadas direccionales, y esas derivadas direccionales van a aplicar sobre las funciones. Y entonces, bueno, pero nada más aquí hay una pequeña cosa que le tengo que cambiar. Entonces aquí lo que va a pasar es que vamos a definir las funciones de la variedad como a través de sus parametrizaciones. Entonces básicamente aquí las vamos a subir. Subimos, bajamos, volvemos a subir, y aquí consideramos las funciones que van a dar a los números reales. Vamos, en la práctica, pues normalmente lo que se hace es que se bajan y a través de la parametrización se elige una función que voy a llamar tilde, que va a dar a los números reales. ¿Ok? Y entonces, bueno, nosotros aquí tenemos una parametrización que va desde x1 hasta xn. Y entonces, simplemente decimos la derivada direccional de una función con respecto a t es igual a las derivadas de las xy evaluada, pues yo le pongo aquí en el 0, pero ya saben que puede ser cualquier punto, que multiplica a las parciales con respecto a las xy, y esto va sobre f. Bueno, entonces estos son mis vectores. Entonces aquí los vectores son operadores diferenciables. ¿Que no se ven como flechitas? Sí, no se pueden ver como flechitas porque están muy seguramente en un espacio abstracto. Pueden estar en un espacio que podamos verlas, pero puede ser que estemos en un espacio que no las podamos ver. Pero al final de cuentas, pues aquí están las derivadas de las funciones evaluadas en algún punto. Aquí lo tenemos que poner en un punto P. Y aquí le ponemos en 0 la derivada de la función, la derivada direccional de f evaluada en 0. Y entonces aquí se dice que la derivada de la función va en esa dirección, en la dirección de ese vector. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo definir los vectores. Vamos a definir, por ejemplo, las funciones diferenciables. ¿Cómo se define una función diferenciable entre dos variedades diferenciables? Bueno, tenemos aquí una variedad diferenciable que le llamamos m, otra variedad que le llamamos n, y tenemos una función entre ellas. Aquí tenemos un punto P, y aquí tenemos un punto que es la función evaluada en P. Entonces lo que hacemos pues es bajar con las parametrizaciones. Aquí tenemos nuestro Rm. Aquí tenemos nuestra Rn. Y entonces nos subimos, tomamos justamente un entorno de P, lo llevamos con la función a este otro entorno y lo bajamos. Entonces aquí le voy a poner pues x alfa, aquí x beta,
Aquí le voy a poner a menos 1. Entonces aquí tenemos x a la menos 1 del punto. Y aquí tenemos a x a la menos 1 de la función evaluada en p. Entonces, si nosotros tomamos la función que haga toda esa trayectoria, entonces nosotros primero agarraríamos el x alfa, después la función f y después la función x beta a la menos 1. Entonces, si esa función de aquí abajo resulta ser diferenciable, decimos en ese punto, entonces decimos que la función es diferenciable. Entonces, gracias a que solicitamos un atlas de tal manera que 2 a 2 siempre sean diferenciables, resulta que se puede demostrar fácilmente que si una función es diferenciable en un punto bajo una carta, pues va a ser diferenciable bajo cualquier otra carta. Entonces, esto es bastante general. Entonces, si una función es diferenciable en todos sus puntos, entonces es diferenciable a secas. ¿Ok? Definimos un plano tangente, el plano tangente en un punto. Entonces nosotros tenemos nuestra variedad diferenciable, tenemos un punto y vamos a definir el plano tangente en ese punto. Le vamos a llamar TPM. Entonces vamos a decir que ese plano tangente consta de todos aquellos operadores que están anclados en el punto P. Es decir, cuando nosotros tomemos la curva y tomemos la derivada direccional, entonces esa derivada direccional debe estar anclada justamente en el punto P. De esa manera vamos a definir un plano tangente que va a ser de la misma dimensión, de hecho va a ser una variedad de la misma dimensión que M. ¿Y cómo sabemos que es de la misma dimensión que M? Bueno, cuando nosotros definimos una parametrización, nosotros tenemos x1 hasta xn. Esta es una parametrización en la variedad. Y entonces, ¿cuántos operadores tenemos? Pues son los operadores, los operadores de fracciones, ¿verdad? Las derivadas direccionales. Entonces tenemos la parcial con respecto a x1 hasta la parcial con respecto a xn. Por supuesto, todas estas ancladas en P. Y tenemos exactamente n. Por eso es que el plano tangente es un espacio vectorial de dimensión n. Entonces ya tenemos lo que es un plano tangente, tenemos lo que es una función diferenciable. Si nosotros tomamos la unión de todos estos elementos, de todos estos planos, le vamos a llamar TM, que es justamente el que se le conoce como el haz vectorial. Bueno, hasta el momento yo creo que es bastante información, así que hasta aquí le dejo. Espero que les